Bienvenidos a un episodio más de Espinosa Podcast. Hoy tengo como invitada a la doctora Leslie Ninette Alvarado Nazar, médico general y tanatóloga, y hoy hablaremos sobre un tema que ha sido como un poco tabú, pero es parte de la vida, ¿no es así? Que es cómo vivir un duelo y sobre la muerte. Doctora Ninette, un gusto tenerla aquí. Hola, muchas gracias, Gaby. Es un placer estar aquí y sobre todo hablar de algo que a mí me apasiona, que es la tanatología. Doctora, a mí me gustaría saber un poco de su experiencia profesional. Platíquenos. Bueno, te voy a iniciar con decirte qué me lleva a la tanatología. Y es una crisis personal. Y cuando uno quiere empezar a agarrar y tener herramientas para salir de ella, empiezas a buscar. En eso encuentro tanatología y sentido de vida. Y dije, qué interesante. Me metí a un diplomado. Cuando estoy en el diplomado, realmente empiezo a ver que esta información la deberíamos de tener todos. Todos saber que el proceso natural de nuestra vida es con muerte, ¿no? O sea, todos, lo único que tenemos seguro al momento de nacer es la muerte. Entonces, ¿por qué no también saber que nuestra vida consiste en un constante procesos de pérdidas, ciclos que terminan, ciclos que empiezan? Entonces empiezo a ver una posibilidad también como de mi misión de vida, el poder llevar un poco de paz, tal vez a aquellas personas que están atravesando un proceso de dolor, un proceso de crisis. Y hablar de la tanatología es necesario hablar de la pionera de ella, es la doctora Elisabeth Kubler-Ross. Ella es psiquiatra, es suiza, pero todos sus estudios los realizó en Estados Unidos. Y ella lo que empieza a hacer es, llega al hospital y se da cuenta de que existe un área en la que está olvidada. Y son los pacientes que están terminales, los pacientes que están próximos a morir. Entonces ella lo que empieza a hacer es justo escucharlos, a ver qué es lo que ellos necesitan. Y ahí surge también lo que es el duelo. Y habla de que hay emociones que se van sintiendo, que va sintiendo un enfermo terminal. Ella, los estudios que realiza son con enfermos terminales. 5 etapas del duelo, ¿no? Ella es la pionera. 5 etapas del duelo. El primero es la negación. El paciente es, ¿por qué no, esto no está pasando? Voy a buscar otro médico. O quizá los estudios están equivocados. La siguiente etapa es la de ira o enojo. ¿Por qué me está pasando a mí? Y el paciente va a estar enojado con todos. O sea, a veces vienen y es que mi esposo está enojado, es que mi papá está enojado. Pero no es con ellos. Él está enojado con la vida, con el universo, con Dios. La siguiente etapa es la negociación. Y es donde el paciente empieza como a querer decir, al menos déjame llegar a los 15 años de mi hija. O te prometo que si paso esto, voy a hacer tal, ¿no? O sea, te estoy negociando, dame tiempo, dame vida. La siguiente es la etapa de tristeza o depresión, en la cual el paciente empieza a darse cuenta de qué es lo que está pasando. Y finalmente viene la aceptación. Actualmente se maneja una sexta, que esto es para los pacientes que son por un duelo, no por una muerte, por un duelo, y que es como la reincorporación al círculo social. Entonces, la tanatología, ahorita que me dices, es esta disciplina científica que etimológicamente proviene de thanatos, muerte, y logos, estudio, el estudio de la muerte. Pero no podemos hablar de la muerte sin hablar de la vida. Así que tanatología es el estudio de la vida y del proceso de muerte, así como de esas experiencias que representan un colapso en nuestra vida o una crisis. Acá hablamos de un duelo. Así que no nada más es muerte, no nada más es acompañamiento al final de la vida, sino también es el acompañamiento a la gestión de emociones que se presentan durante un duelo. ¿Qué tipo de duelo? Acá vienen las pérdidas
puede ser de un ser querido, la pérdida de un empleo, el cambio de ciudad, también un divorcio. Es más, representa un duelo también muchas veces el que cambiemos de una etapa de la vida a otra. Sí, es importante también mencionar, doctora, que a veces el duelo lo enfocamos más a la muerte, ¿no? Pero el duelo también es cuando te rompen el corazón, cuando pierdes a una mascota, cuando pierdes el trabajo o simplemente, pues como dice, un divorcio, ¿no? No solamente se enfoca a lo que es una pérdida mortal. Eso es también muy importante mencionarlo. ¿Cómo yo puedo llevar un duelo de manera sana? Okay. En cuestión de pérdida de un familiar. Bueno, el duelo es un proceso adaptativo. Okay. ¿Sí? Es un proceso que esas etapas que te mencioné no van a pasar 1, 2, 3, no las llevamos lineal, okay, sino que podemos estar un día en el enojo, al otro día estoy en depresión. Es más, en el mismo día podemos pasar todas las etapas. ¿Qué es lo importante para poder pasar o transitar un duelo de manera sana? El que podamos detectar qué emoción estoy sintiendo. Y eso nos cuesta mucho porque acá entra lo que es lo cultural, la sociedad. Hay emociones que son bien vistas y hay emociones que son como, esa no. Y socialmente la tristeza a veces la evadimos o no la queremos sentir porque a veces se asocia a debilidad. El enojo da fuerza, ¿no? El enojo me levanta y la tristeza me tira. Sin embargo, las tenemos que transitar todas. Eso es lo más importante. No permitirnos, darnos permiso realmente a decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Estoy triste? ¿Estoy enojado? ¿Qué es lo que está pasando? Es detectar que hay una emoción y dejarla sentir, trabajarla y después soltarla. Eso es lo más importante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en un duelo? Que no hay un ABCD. Me refiero a que, por ejemplo, muchos hombres, por la estructura del hombre, el hombre lo que muchas veces hace ante un duelo es me ocupo, me voy a trabajar y si no es trabajo, pues me pongo a hacer ejercicio, acciona. Okay. El hombre es una persona que acciona. Y también reprime el sentimiento de no llorar. Me evado haciendo. La mujer, ¿qué es lo que hace? La mujer llora, las mujeres lloramos. Sí. Las mujeres lloramos y las mujeres tenemos algo que es maravilloso, que es lo hablamos. Eso también ayuda, ¿no? Porque lo estamos hablando. ¿Por qué señalo esto? Porque es muy importante, por ejemplo, en una pareja, que a lo mejor ella le dice, oye, es que tú no lloras. ¿Por qué no lloras? ¿No te duele? Y él le puede decir, oye, ya deja de llorar, ¿no? Pero tenemos que entender que tenemos formas diferentes de afrontar una situación, ¿no? Ajá. ¿Qué otra cosa es importante en el duelo? Identificar, por ejemplo, ¿hay insomnio? ¿Puedo dormir o no puedo dormir? ¿Estoy comiendo o no estoy comiendo? Esas son como dos cosas que tenemos que tener en cuenta porque nos están hablando entonces de que si ya no podemos hacer eso, tenemos que darle atención pronta. Y quizás no únicamente con un tanatólogo. El tanatólogo lo que hace es una terapia breve. Nos enfocamos en la crisis, como en resignificar esa pérdida. Pero no, a veces nos tenemos que apoyar en un psicólogo y a veces nos tenemos que apoyar también con un psiquiatra. Entonces, es también estar abiertos a recibir un apoyo multidisciplinario. Doctora, ¿existen pérdidas grandes y pequeñas? ¿O la pérdida es en general una pérdida? No tiene ningún grado. Bueno, la pérdida es personal. ¿A qué me refiero? No hay una pérdida que yo te diga, alguien me puede decir, no, la pérdida de un hijo es insoportable y es la mayor. Okay. Pero existe, por ejemplo, si alguien tiene una mascota y su mascota era su compañía, o sea, ella depositaba su amor y todo en esa mascota, para cuando ella no la tenga, va a ser un colapso en su vida. Entonces, si me dicen, ¿cuál es el peor duelo? El que estás viviendo tú. El que estás viviendo tú, porque si te está colapsando y si estás en una crisis, es porque es algo importante, es porque realmente lo que tú estabas depositando en él, en ella,
se fue y tienes que reorganizar tu vida. Entonces, la pérdida más fuerte, la pérdida más grande es la que está viviendo cada persona. Okay. Le pregunto esto porque a veces, como dice la pérdida de una mascota, dicen, es una mascota, o sea, te compras otra o pues la reemplazamos. Minimizan el dolor y entonces es ahí donde dices, es que me acompañó en mi momento de tristeza, en mi momento de angustia y pues no me voy a recuperar porque pues aunque es una mascota es parte de mi familia. Entonces ese es un punto en que dicen, ok, pues lo recuperas. Es una pérdida pequeña, no a comparación de un familiar, una madre, un hijo, un papá. Así es. Así Pero es. te repito, es la pérdida, es por lo que nosotros depositamos en él, lo que se está llevando y lo que ya no vamos a tener. Y si tú ponías todo en una mascota, o si tú ponías todo en una relación, si tú ponías todo, o sea, eso es lo que estamos llorando, a eso eso estamos perdiendo. Doctora, en caso de los enfermos terminales, como tanatólogo, ¿cómo ayuda al paciente a entender que pues va a morir y se tiene que ir de manera tranquila y en paz? ¿Cómo trabaja ahí el tanatólogo? El paciente cuando llega con nosotros es generalmente porque ya está en una fase de estoy aceptando qué es lo que va a suceder, ¿no? Y quiero que me acompañe. Como tanatólogos, una de las características que nosotros debemos tener es el respeto al paciente, es la escucha activa, es el no juicio y es el acompañarte en base a lo que tú necesitas. ¿Cuáles son tus prioridades? Entonces, con un paciente que está terminal, tenemos que ver con él cuáles son sus necesidades. Acá, lo mismo que lo anterior, no generalizamos. Es qué es lo que tu paciente necesitas, cuáles son tus prioridades. Y lo importante es también que la persona no se sienta relegada, que la persona siga siendo una persona y que se le pueda ofrecer una muerte digna. ¿A qué me refiero con esto? El paciente, sobre todo cuando están con sus facultades mentales y ellos pueden decidir y toman sus decisiones, es escucharlo, es como familia. Por eso es importante que sea tanto del enfermo como de la familia, porque también tenemos que decirles, a ver, él decide, él es el que se está muriendo, él tiene las necesidades. Entonces, ¿qué quieres hacer? Él tiene el derecho de reconciliarse, él tiene el derecho de amar, él tiene derecho a partir en las mejores condiciones. Entonces es darles todo hasta el último día. Y cuando fallece también se le da el acompañamiento ya en el proceso de duelo a la familia. Entonces con este paciente lo ayudamos, como bien te decía, a reconciliarse. ¿Cuáles son sus pendientes emocionales? Esos que a veces dicen es que no se va porque tiene un pendiente, ¿no? Entonces nosotros tratamos de hacer este vínculo con la familia, tratar de que se vaya en paz. Es más, hablamos de un testamento también, ya tiene su testamento. O sea, no es fácil y a veces a la familia tal vez pueda ser para ellos, ¿cómo le voy a decir de un testamento? Va a decir que me quiero quedar con eso, pero son cosas que se tienen que pensar. Sí. Otro tema que la sociedad te dice no lo hables, es ¿qué quieres hacer cuando tú te mueras? Es más, esto debería ser una plática que entre todos deberíamos de tener. Oye, cuando tú te mueras, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que te entierren o quieres que te cremen? ¿Quieres que te hagan misas? ¿O qué es lo que tú deseas hacer? ¿Por qué es importante? Porque cuando sucede, cuando está ya la muerte, a veces es en la familia, esto ya queda en la familia, no lo platicamos. Y alguien dice, no, yo quiero que se entierre, no, yo quiero que se creme. Y pueden haber hasta conflictos en la familia. Pero si alguien ya dejó dicho, a ver, yo quiero que hasta esta ropa se me ponga, quiero que me hagan 3 misas, quiero que me entierren o quiero que me cremen y que me pongan al lado al menos en ese momento tú ya no te vas a preocupar por eso y vas a poder sentir realmente tu dolor. Así que con los enfermos terminales es ayudarlos a partir en paz y en base a sus creencias, tiene mucho que ver qué religión, budista, cristiano, católico. Entonces también en base a eso, más énfasis en la espiritualidad, en la trascendencia. Algo que tiene la tanatología es de que no nos ve nada más como seres biopsicosociales.
La tanatología mete una cuarta esfera, que es la esfera espiritual. Y en esa esfera espiritual metemos lo que es el sentido de vida y la trascendencia. ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Qué dejo para mi familia? ¿Qué dejo para la sociedad? También es importante entender que a veces los enfermos terminales, pues obviamente están sufriendo un dolor y quieren adelantar como ese proceso, ¿no? Y a veces dicen, no, pues ya prefiero morirme, pues ya no aguanto. Y la familia a veces con la intención de retener al enfermo por amor, porque no quiere que se vayan, entonces hacen todo lo posible para mantenerlo vivo. Y es ahí en donde entra ese conflicto, doctora, porque no escucha la decisión del paciente, simplemente están viendo por el dolor familiar, por el dolor que van a sentir después de la muerte, o porque no quieren vivir el duelo, o no están preparados. Posiblemente es eso, ¿no? Acá viene algo muy importante. No sabemos despedirnos. Nadie quiere despedirse. O sea, si tú me preguntas, ¿hay un momento para la despedida? Nunca hay un momento perfecto para morir, porque nunca vamos a querer dejar de ver a un ser querido. Pero creo que es importante saber que cuando un paciente está agonizando, cuando ya está terminal, ya está en los últimos momentos, por un minuto de alegría tuyo le estás dando un minuto de sufrimiento a él. Entonces, estás pensando en él, entonces también ayúdalo a que se vaya en paz, déjalo ir, que eso es muy importante. A veces dicen, es que la hija no lo deja ir, ¿no? Sí. Y cuando hay un acompañamiento, justo se trabaja eso desde antes para que en el momento que se dé el deceso, ya todos estamos como en la misma sintonía y lo estamos despidiendo con todo el amor. En el caso de esas familias, doctora, que se niegan a dejar ir a sus familiares, ¿cómo entra ahí el acompañamiento de un tanatólogo? Bueno, tenemos que justo hacerle ver esto. Si él está acá, él está sufriendo. Si tú lo retienes acá, él sigue sufriendo. ¿Eso quieres para él? ¿Sí? Ya no hay forma de evitar que pase. Porque a veces es eso, ¿no? Es que él se va a recuperar. No, es que si lo intuba, va a ver que los pulmones van a reaccionar y después va a salir. Entonces, es ayudarles a aceptar que está sucediendo, que el paciente, que su familiar se está muriendo. Entonces, lo mejor para él, insisto, acá tenemos que dejar qué quiero yo, es él. Okay. ¿Qué es lo que él quisiera en ese momento? Por supuesto que todos decimos, ¿cuál es tu muerte más deseada o cómo quisieras morir? ¿Qué es lo que decimos? Durmiendo. Ajá. O un infarto, pero que ahí quede. Que sea fulminante para que no me duela. Le tememos al dolor. Doctora, pero ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte si es un proceso que desde que llegamos a este mundo es lo que tenemos más seguro? Porque en lo particular, lo que a mí me da miedo es morir. Entonces a unos les preguntan, no, mi miedo es, no sé, algún animal, o mi miedo es, no sé, un fracaso o algo, pero en lo personal a mí la muerte es como que, no sé, y no es tanto porque pues no sabemos qué hay más allá, entonces, pero me da miedo perder todas esas vivencias que, por ejemplo, el escuchar música, el estar con mi familia, el es perderme, no sé, mi gato, de que y para mí mi gato es lo más importante, que eso también es otra parte muy importante, de que yo también estoy en ese duelo, porque a veces lo veo y digo, ¿qué va a pasar si se me muere mi gato? Yo también me voy a morir con él. Entonces, a mí la muerte es el mayor miedo que tengo. ¿Pero por qué le tememos? ¿Qué crees que pasa después? Te lo pregunto a ti. Nada. O sea, yo en lo particular siento que ya no hay nada. Ya no existo, ya no hay más Gaby, ya no hay nada. Yo no creo que existe una vida después de la muerte, exacto. Justo es eso. ¿Cuál es tu creencia? Si nosotros creemos, como por ejemplo lo que da la religión judeocristiana, es como que va a seguir con un ser divino, con Dios, pues muchas de las personas, nuestros abuelos, por ejemplo, dicen, no te preocupes, yo me voy a ir con Dios. Entonces,
ahí hay como que hasta esta soltura de no te preocupes. Hay hasta cierto gozo en decir voy a gozar de una presencia divina. Okay. Para los budistas, por ejemplo, ellos manejan la reencarnación y también ven la muerte como, viene a lo que sigue, ¿sí? Entonces es importante, por eso la esfera espiritual, ¿no? Fortalecerla y ver, porque eso nos va a permitir no temer, le tememos a lo que no conocemos. Y eso es normal y natural. Pero si nosotros tenemos una creencia y sabemos que, por ejemplo, voy a morir y voy a ver a todos los seres que se me han adelantado y me van a recibir ellos y voy a estar gozando de una felicidad, de una plenitud que va a ser magnífica, ¿no? Entonces, y si yo hoy acá estoy sufriendo, estoy con dolor, digo, bueno, pues ya quiero estar allá para no sentir nada. Okay. Fíjate que uno de los estudios que manejó y que registró Elizabeth Kubler-Ross era lo que pasaba con los pacientes que estaban en una cirugía y que se morían por un ratito y luego regresaban. Entonces ella decía que los pacientes empezó a entrevistar de diferentes partes de Estados Unidos que no se conocieran como para no tener respuestas que, no, aquel dijo que contestó esto y yo también, aleatoriamente, y decían que era una situación en la que ellos se veían, que veían el cuerpo, veían a todos los médicos, veían lo que estaba sucediendo, pero lo que también coincidían todos eran de que no existía dolor. O sea, si yo no podía caminar en ese momento, yo estoy caminando y no tengo dolor. Entonces dicen, bueno, algunos decían es que ya no quería regresar. Entonces, si nosotros, aparte otra cosa, si nosotros aprendemos a vivir, vamos a aprender a morir, ¿sí? Es importante, la tanatología nos invita a vivir. En algún momento me encuentro a un amigo y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le digo, ay, soy tanatóloga. Ay, ya vas a hablar de la muerte. Le digo, no, al contrario, voy a hablar de la vida. Le dije, ¿por qué es eso? Es aprender a vivir. Si tú, por ejemplo, Gaby, estás consciente de que te vas a morir, de que no sabemos en qué momento, vas a también tratar de vivir tu vida de una manera más plena. No vas a posponer. El ser humano pospone. Cuando yo tenga, cuando. Y si mañana no llega, entonces ¿qué dicen? Ay, pobre, se murió y quería tantos planes. Hacer muchas cosas. Pero si yo sé que mi vida es un volado, que hoy estoy y hoy digo, hoy gracias porque hoy estoy y hoy voy a hacer lo que yo quiero y voy a también a buscar realizarme como persona, realizarme y también como poner este granito de arena a la sociedad, que para mí, por ejemplo, eso es la tanatología. Para mí encontré como una misión de vida, el acompañar a personas que están pasando por momentos tan dolorosos en los que su mundo colapsó y poder ir viendo el avance. La verdad que es una satisfacción muy bonita el que te digan gracias. Es más, el que vas viendo la evolución del paciente en cuanto empieza a hablar y llora y se desborda en ese sentimiento. Y a la mitad más o menos de la terapia empiezas a ver que el paciente, ay, doctora, y salí. ¡Wow! Empiezas a ver esos cambios. La verdad es una satisfacción muy bonita. Entonces, ¿qué te diría yo a ti, por ejemplo? No pospongas nada. No sabemos en qué momento vamos a morir. Se supone, que así nos dicen, los más viejitos son los que van primero, ¿no? Nuestros abuelos. Pero la vida no se rige de eso. Sí. Hay niños que mueren. Y esa es otra de las cosas que es muy importante. Si nosotros nos quedamos ante una pérdida en el por qué, no vamos a salir de ahí. Porque no vamos a tener una respuesta. O sea, nunca vamos a entender por qué. Peor si es un accidente, ¿no? ¿Por qué? Y aquí también viene la parte en la que es diferente también cómo se va manejando un duelo ante una persona enferma y un duelo ante un accidente. Exactamente, ese punto quiero llegar porque llegar a una muerte, por ejemplo, repentina, como un suicidio, un accidente, el duelo es diferente a una persona que pues, ya va a morir con una enfermedad terminal o cómo es el mismo dolor. El dolor está en ambos, o sea, el dolor se va a sentir, el dolor es inevitable, o sea, nunca, eso sí,
por más tanatólogos, por más religiosidad o espiritualidad que tengas, vas a sentir dolor. Porque una de las cosas que nos da el que amemos es cuando no lo tengas, te va a doler. Uh-huh. Lo que sí varía es, por ejemplo, en lo que te comentaba, en un paciente enfermo te está dando el tiempo de que vayas asimilando y vas viendo, por poner una analogía, cómo la velita se va apagando y se va consumiendo. Y sabes, o sea, y te duele, pero llega un momento en el que dices, ya, no quiero que sufra, no quiero que le duela. Entonces, ok, el dolor está, pero ahí. ¿Qué sucede? Es muy complicado sobreponerse al suicidio. El suicidio, ¿por qué? Porque socialmente es como, es un suicidio. Hay muchos cuestionamientos sociales. Entonces, la persona a veces no se permite vivir el duelo porque no lo habla. Es como, oye, ¿se murió? No se murió, se mató. O sea, ya viene eso. Entonces, el papá, la familia, calla. No se vuelve a hablar. Y eso es lo que hace que el duelo ante un suicidio sea complicado, porque no se habla. Entonces, las emociones las vamos conteniendo y las vamos conteniendo. Y lo que es importante en un suicidio es también entender que la persona muchas veces no se quiere morir, no se quiere matar. Uh-huh. Lo que esa persona está buscando es no sentir dolor. Y ante esa crisis que él está teniendo, la única solución que encuentra de inmediato es me quito la vida. Okay. Pero eso es lo que dificulta, el que no se habla, el que socialmente es como, es juzgado. Okay. Los accidentes, ahí depende, ¿te peleaste? ¿Cómo fue la despedida? Porque si resulta que ese día te peleaste porque no sacó la basura y te fuiste enojada y resulta que se accidenta y muere. ¡Ah, Dios! O sea, ¿por qué me enojé? ¿Por qué? O sea, ahí es cuando empiezas a ver, ¿vale la pena o no vale la pena enojarte? ¿Por qué? ¿Y por qué cosas realmente te vas a enojar? Hay una frase de Gaby, tanatóloga, que a mí me encanta, que también la agarré, que fue, hay que aprender a vivir despedidos. Vivamos despedidos. ¿A qué nos invita esto? A que de verdad elijas tus guerras, ¿no? No te pelees por cosas que no tienen sentido, por cosas que no tienen mayor importancia. Es perdona, es ama. O sea, si a alguien amas, ve y díselo, te amo. O sea, no te quedes con palabras, no te quedes con detalles. Uh-huh. Hazlo. Y siempre dile a la persona cuánto te importa, cuánto la amas. Porque si en algún momento sucede que cualquiera de los dos muere, al menos te va a quedar la satisfacción de que siempre le demostraste, que se lo dijiste, y aunque el dolor, repito, el dolor es inevitable, sí, okay, pero te va a ayudar a no tener como que esos pequeños pendientes y sobre todo, culpa. Exacto, porque por ejemplo, cuando es por muerte, por un suicidio o por algún accidente, la familia se queda enojada, ¿no? La familia se queda así, pero ¿por qué se suicidó? No lo ayudé, no lo escuché, debía ponerle más atención. Un accidente, quizá no debí darle el carro, debí decirle uh-huh, que no sé, terminamos enojados y por eso salió a toda velocidad. Y esa es una etapa del duelo también, sí, el enojo. Culpa, ahí entra la culpa, o sea, ahí entra en ese enojo, es ¿por qué no hice? Porque hice. O sea, si lo hiciste, ¿por qué lo hiciste? Y si no lo hiciste, ¿por qué no lo hice? Entonces, al hablarlo, sobre todo con un tanatólogo, un profesional, vamos a ir, cuando uno tiene un problema, cuando uno se enfoca en algo, nuestra visión es como en túnel, ¿sí? O sea, nada más vemos ese problema, no estamos viendo alrededor. Lo que nosotros hacemos es como, esto que estás viendo te lo voy ampliando para que veas que existen muchas posibilidades, que pudieron haber existido muchas otras, para que veas que no eres tú, uh-huh, sino que, te digo, hay circunstancias que no vamos a poder cambiar y tenemos que saber que nuestra vida son constantes pérdidas, aprender a vivir con ellos, pero tenemos un apego más a la sociedad mexicana, ¿no? O sea, uh-huh, no soltamos, o sea, no si se puede que vivan todos en la misma casa, ¿no? Y entonces de no querer dejar ir. No sabemos despedirnos.
Hay otro punto que yo a veces me he observado, por ejemplo, cuando ya, pues ya está la persona descansando, pues los familiares quedan pues con ese sentimiento de dolor, pero hay familias que no viven el duelo. Por ejemplo, hace prácticamente un mes se murió un familiar, entonces la persona que estaba a cargo de ese familiar pues tuvo que hacer olvidarse de su duelo y meterse más en lo que es en los servicios funerarios, en hacer todos los trámites de difunción y todo eso. Y no vivió su duelo, pero lo hizo completamente en el estado de shock, porque creo que no asimilaba, no asimilaba que ella, pues la persona ya no va a estar en este mundo. Es importante tener una red de apoyo, ¿no es así? Muy importante. Y mira, retomando nada más lo que estabas comentando ahorita, hay que cuidar cuando hay un paciente terminal, justo al que cuida, ¿no? Hay un síndrome del cuidador y ahí entra la red de apoyo. Cuando tenemos una red de apoyo amplia, este cuidador, o sea, no va a existir la sobrecarga de trabajo emocional, físico sobre alguien, sino que tenemos la posibilidad de, ok, nos vamos a dividir. Yo puedo en lo económico, yo puedo en esto, yo hoy puedo con tiempo, yo hoy puedo. Entonces, claro que ayuda a tener una red de apoyo. Hay más de dónde echar mano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A que si estás solo, eres el cuidador, eres el proveedor, eres todo. Entonces, todo va a recaer sobre ti y por supuesto que va a haber un momento en que vas a colapsar. Es importante que todos vivamos un duelo, porque si tú no lo vives, por ejemplo, se murió mi perro y lo pasé porque ¿cómo le vas a llorar tanto a un perro? Entonces él dijo, no, yo voy y lo paso. Al paso de los años o algo, hay otra pérdida. Te das cuenta que de luego se desbordan y tú dices, ay, pero ¿por qué? Pero es que no está llorando nada más un duelo, está llorando también el duelo que no trabajó y que no gestionó. Así que no es como que, ay, pasó el duelo. No, los duelos no se saltan. Los duelos sí los puedes como inhibir, los puedes esconder y no darte permiso de sentirlos y de atravesarlos, pero en algún momento en tu vida vas a llorar por todas esas cosas que tú no has llorado. Aparte, hay una cuestión también muy importante. Todas las emociones que tú no las hablas, que tú no las trabajas, el cuerpo lo va a hablar. Hay estudios que te dicen, ¿no? O sea, si tú estás nervioso, colitis. Lo somatiza. ¿No? Todo lo vas a somatizar, ¿no? Okay. Entonces sí, tenemos que tratar de trabajarlo, ¿no? De buscar ayuda. No todos necesitan un tanatólogo, porque muchas personas tienen ellos mismos las herramientas para enfrentarlos y la pasan bien. Ahí hablamos una red de apoyo, tal vez que está acá conteniendo, te están ayudando, te están escuchando, te están permitiendo también llorar. No hay tiempos para el duelo, eso es otra cosa importante. Okay. No hay tiempo, no es como que, oye, ya tiene 6 meses y está llorando. Exacto. Ya, que deje de llorar, o tiene 1 año, ya que deje de llorar. Ese es un tema muy importante porque dicen, no, ya cumplió 1 año de muerte y todavía sigue llorando, sí. No es posible. Pero ¿te imaginas tú con ese dolor y que quieres sacarlo y que te digan, ya deja de llorar? Te lo guardas, te lo reprimes, sí. Y te digo que la sociedad no estamos preparados para ver a gente triste. Cuando vemos a gente triste, a ver, por ejemplo, ¿tú qué le dices a alguien que está triste? Pues estoy contigo. Si quieres platicarlo, yo te escucho. Eso está excelente, pero ¿sabes qué hace la mayoría? Ya, no estás triste. ¿O por qué estás triste? Ay, es que me dejó, mira. Ay, vas a conseguir otra. Sí. O sea, minimizamos el hecho de que está triste, quieres llorar. Entonces es, ok, acá estoy, eso es perfecto, acá estoy, lo que necesites, aquí voy a estar. Es más, si no necesitas nada y únicamente quieres estar acompañado, aquí estoy. Así es. Doctora, ¿podría contarnos algunas vivencias que ha tenido con algunos pacientes, como algunos casos de éxito? Mira, tuve a una mamá, 38 años, con la pérdida de su única hija, de 6 años. Y, bueno, llega obviamente desbordada, pero el estarlo hablando es ir encontrando también otras respuestas. Cuando ella estaba con la nena, venían unos amiguitos siempre a jugar.
y haz de cuenta que la mamá tenía ya 3 hijos, ¿no? Cuando estaba. Cuando la nena parte, cuando la nena muere, te digo, su mundo colapsa, esa su vida era su hija. Entonces, tenemos que resignificar, tenemos que encontrar un nuevo sentido. Esos son los movimientos que tenemos que hacer, encontrar un nuevo sentido. ¿En dónde voy a, todo ese amor que tengo para dar, dónde lo voy a depositar? Y acá, en este caso, los niños empezaron, o sea, la seguían buscando. Entonces fue decirle también, ok, ya no podemos regresarla, ya no está. Pero hoy acá hay 2 niños que están con una necesidad de amor muy grande. Y ella tiene la necesidad también de depositar ese amor que tenía por su hija en algún lugar. Entonces fue como volver a ver a los niños y decir, ok, yo ya no puedo hacer nada, yo no puedo traer de vuelta a mi hija. Pero a lo mejor la vida, a lo mejor Dios me está dando la posibilidad que a través de estos 2 niños que mi hija amaba, porque eran sus mejores amigos, yo los voy a ayudar. Y acá voy a poner ese amor. Y en honor a ella, los voy a ayudar y los voy a apoyar y les voy a dar todo el amor. Entonces, es esa parte. ¿Qué puedo hacer con esto? Repito, el por qué no nos ayuda, el por qué no sirve. ¿Para qué? ¿Qué puedo hacer con esto? Y encontrarle un nuevo sentido a esa vida. Ok, doctora, en los niños, precisamente que estamos hablando de los niños, ¿cómo se lleva el duelo de un niño? Porque estamos claros que para decirle de golpe la realidad es duro y tal vez no lo entiendan, pero a veces decimos, no, pues tu mamá se fue al cielo, ¿no? Para hacerlo un poquito más tranquilo y pues se van creciendo, crecen con esa idea, ¿no? Pero a veces es recomendable decir, tu mamá ya no está aquí en cuerpo, pero va a estar siempre en tu corazón. ¿Cómo trabaja el tanatólogo? Siempre hablando con la verdad. Okay. Hasta en los niños, sobre todo con los niños. ¿Qué sería lo ideal? Que desde que en la familia se da la pérdida de una mascota, de la mascota del niño, nosotros empezáramos a hablarle de se murió, que es lo que hacen los papás, a veces lo entierran, ¿no? Ya se perdió, se salió, ay, se lo llevó tu tío. O van o cuando es una ratita, un hámster, no sé, van y lo sustituyen por uno que se parezca. Pero esa es una gran oportunidad para que el niño empiece a ver como que este proceso y este ciclo como algo natural, algo normal, no me espanta, ¿no? Eso sería lo ideal, que hasta en las escuelas empezar a manejar como es normal, las pérdidas, la muerte. Vamos todos para allá. Lo único seguro al nacer. Ahora, cuando ya se da una muerte, se le tiene que hablar con la verdad. Hay que tener cuidado, ahorita que tú dijiste, se fue al cielo. Hay que decirles, de acuerdo a nuestra creencia, cuál es, ¿no? O sea, creo que está en algún lugar con Dios. Si nosotros le decimos a veces, está dormido, podemos crear un conflicto en el niño porque acá no me quiero dormir, o sea, no quiero que mi mamá se duerma porque me está creando un estrés porque no me quiero dormir, no quiero que, o sea, no me quiero ir, sí. No quiero que me pase lo que le pasó a la abuelita. O cuando le decimos, está en el cielo, y de repente, bueno, estoy en un avión y voy a ver a mi abuelito. ¿Por qué? Porque estoy en el cielo. Entonces, sí, claro. Hay que tener cuidado en eso. Y sí, por ejemplo, si están también pequeños, o es que estaba enfermo tu abuelito y se murió, y al rato, ¿tienes gripa? ¿Es que estás enfermo? Oh, me voy a morir. Ajá, me voy a morir. Entonces, acá hay por ejemplo, un abuelito. Es que tu abuelito estaba muy, muy, muy enfermo. Estas 3 muy hacen una diferencia. No estaba enfermo nada más, estaba muy, muy, muy enfermo. Entonces también hay que preguntarles sobre todo cuando ya están un poco más grandes, si ellos quieren participar, explicarles, mira, los ritos funerarios que nosotros tenemos son estos, son los siguientes, va a estar así, va a estar como si estuviera dormido el cuerpo, pero ya no está. O sea, es explicarles, porque si no, acordémonos que en los niños una herramienta que tienen es la imaginación. Entonces, si nosotros no respondemos sus preguntas, ellos van a imaginar y le van a dar la respuesta que ellos puedan y quieran.
Ujú. Entonces sí se les tiene que comunicar a la medida de lo posible, y tenemos que decirles que no va a regresar, eso es importante, ya no va a regresar, es definitivo. Ujú. Para que ya vayan entendiendo este concepto de muerte, de ya no hay regreso. ¿Cómo se aborda un duelo cuando existe un secuestro y no hay cuerpo, cuando existe un feminicidio y tampoco logran encontrarla? Esos son los duelos más complicados, son de los duelos ambiguos, y es un duelo definitivamente complicado porque ahí hay lapsos de esperanza. Ujú. Viene, no, es que no está el cuerpo. Justo eso hace también los ritos funerarios, el que todas las personas puedan ver, visualizar, ahí está, le estás dando, le estás diciendo ya a tu mente, está muerto. ¿Y qué pasa si no tengo un cuerpo? Uh-huh. Y muchos tampoco van a querer ir al tanatólogo, porque lo voy a encontrar. Estás con esa esperanza de que en algún momento va a aparecer. Madre, un padre, sí, no va a querer decir, porque va a sentir culpa. Si él deja de buscar, o si él dice es que ya se murió, hay culpa. Entonces se tiene que trabajar mucho. Es un trabajo, yo creo que eso es de los más complicados por ese sentido, en el que no tenemos un cuerpo, en el que no podemos asegurar, se trabaja con una desaparición, no con una muerte, porque no podemos asegurarla. Y si utilizamos esos términos, a veces puede ser que el familiar diga, no, es que no está muerto. Y al decirle tú eso, ya te desacredita, ya es como que no quiero. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y trabajar sobre todo en lo que es la culpa, y en el como, ok, ¿cómo vas a seguir tu vida sin él el tiempo que no esté? ¿No? Pero porque lo tenemos que reintegrar a la sociedad. Ok. ¿Y qué recomienda hacer un tanatólogo cuando ya dice, ok, sé que mi hijo no va a aparecer, necesito despedirme? Bueno, ahí hacemos algo simbólico. Hacemos un ritual. Existen muchas formas, y también ahí hay que preguntarle a la persona qué es lo que quiere hacer. Hay quien puede decir, no sé, tengo esto que es de él, ¿lo puedo enterrar? Como para darle esto, claro que sí. O sea, es lo que a él también le haga sentir paz, y seguir un ritual de despedida. Aquí estoy dejando, hasta aquí, ¿no? Aquí te estoy dejando, pero sí se tiene que hacer simbólico. No se puede dejar únicamente como, bueno, que no. Se tiene que hacer un trabajo de imaginería para hacer la despedida simbólica. Hace rato nos platicaba sobre una experiencia de la muerte de un niño. La mamá, siento que, por ejemplo, la muerte más grande es la de un hijo porque no te lo esperas, ¿no? Pero ¿cómo se trabaja con una mamá en ese caso en que dice, no acepto que mi hijo se haya muerto por esta enfermedad, o no acepto porque mi hijo se haya muerto porque sufrió un accidente? ¿Cómo es? Trabajar con la aceptación. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, no lo vamos a responder. Y si nos centramos en eso, no vamos a avanzar ni un solo paso. Pero en este caso había un antecedente de una enfermedad, de una patología. Entonces, es también el que tengamos presente cuáles son las circunstancias del niño, cuáles son las circunstancias de nuestro hijo, digamos. Y aceptar que hay cosas que no nos vamos a responder, que a veces la vida no es justa, porque uno diría, ¿por qué un niño? ¿No? O sea, las personas adultas es porque, bueno, se lo merecía hasta algunas veces, ¿no? Pero un niño, sí, con esa inocencia, con toda o sea, es como tienes la vida por delante. ¿Y cómo mueren los niños de leucemia? ¿No? Son cosas que no nos vamos a responder. No lo podemos entender. No lo vamos a entender. Pero si trabajamos en el aceptar, hoy no está, pero ¿qué vas a hacer ahora con esta pérdida? Acompañarla, porque va a haber culpa, porque no hice, porque no vi, porque no esto. Entonces es enfocarnos también en todo lo que sí hubo, en todo el amor que sí estuvo, en todo el amor que sí dio, o sea, y hacerle ver que no es un castigo, porque también eso lo piensan, es que Dios me está castigando porque si he sido buena. No es un castigo, no es que tú hayas hecho las cosas mal, simplemente murió, ¿no? Y es
ese amor, ¿a dónde lo vamos a depositar? Y es, ¿qué quieres hacer con esta vida? Muchas personas, a raíz de la muerte de un hijo, lo que hacen es hacer asociaciones y empiezan a llamar, ¿no? A hacer como que este llamado a los padres que tengan el mismo dolor para que entre todos se acompañen, porque ellos saben, o sea, tienen el mismo sentimiento. Y eso es darle un sentido. Ahora voy a decirle a los padres que voy a estar bien, que hay una vida después, que sí se puede superar, que duele y que toda la vida va a doler, sí, pero que se puede resignificar también esa pérdida. Y no decir también, ay, puedes tener otros, porque ese es un punto también muy importante de que a veces no tenemos el tacto o no sabemos qué decir en el momento de que una persona está viviendo un duelo. En el caso de un hijo, ay, sí se murió, pero lo podemos, vas a tener otros. Y eso es como si fuéramos reemplazables, como ¿no? si fuéramos reemplazables. Y eso pues creo que... Digo que a veces la sociedad nos falta un poquito de tacto. Y sabes, creo que es una necesidad a veces que tenemos de hablar, de tener que contestar eso, porque ¿y si nos quedamos callados? ¿No? A veces me dicen, oye, ¿qué es lo mejor para decir en un funeral? ¿Qué le digo al que está ahí? Doctora. No hay palabras, o sea, si tú realmente estás ahí con él y quieres estar para él, es justo decirle eso. Aquí estoy. ¿Qué necesitas? Es más, uno sabe, por ejemplo, cuando es una mamá que tiene tareas como ir a traer al hijo, que hacerles de comer o tal. Oye, entonces, ¿sabes qué? Tal vez sabes que no te preocupes hoy por la comida ni por tus hijos, yo lo voy a hacer. Te voy a quitar tal vez cargas, porque ¿sabes qué? Creo que es lo más complicado cuando tienes una pérdida o una crisis, que tu mundo se para. Tu mundo se para, pero el resto sigue avanzando. Entonces es como, ¿pero por qué? Hey, yo quisiera que todo se va a ver, para ese mundo, porque yo necesito respirar, asimilar y todo para seguir, pero el mundo no espera, el mundo continúa. Entonces, también hay que ser muy empáticos con las personas que están pasando por un duelo. E insisto, hay palabras que no tenemos que pronunciar y mejor nos quedamos callados y nada más damos un abrazo y lo siento mucho. Aquí estoy. No tenemos que dar un gran speech, ¿no? Un gran discurso de no, mira, ahorita está en el cielo y va a estar mejor. A veces no, porque aparte en ese momento estás bloqueado, estás como en shock todavía, que no. Entonces lo que sí creo que ayuda muchísimo a una persona que está con una reciente pérdida es como ayudarle a hacer algunas de las funciones que ella hace, ¿no? Ir a recoger a los niños, no te preocupes, el niño va a mi casa, yo le doy de comer y yo lo llevo al deporte, no, sobre todo como familia, hacer red de apoyo. Un acto de servicio, ¿no? Así por ejemplo, es. Si cociné, le llevo un platito al vecino que está sufriendo por el duelo de la pérdida de su esposa, o recoger a los niños, eso es principalmente porque a veces eso es que llegamos a los funerales y decimos, lo siento, cuando en realidad pues no lo sientes tanto, porque igual el familiar que está ahí ni lo conociste, ¿no? O es el famoso speech que a veces nos aventamos para salir de ese momento. Pero si hay algunos comentarios que, por ejemplo, en un accidente, podemos, no sé, decir, y ahora, ojalá que ya no le dé carro, le dé el coche al próximo niño para que no pase esto. Dices, no. Así es, hay que ser empáticos. Yo creo que es una cualidad que todos deberíamos de fomentar, la empatía, el no ser tan indiferente al dolor ajeno, ¿no? Porque hablamos, nos burlamos hasta de la muerte, pero mientras esté lejitos, porque cuando se acerca o algo, ahí sí nos hace temblar, ¿no? Entonces, no permanecer indiferentes al dolor ajeno. Y te digo, si no hay nada bueno que decir, un abrazo fuerte es suficiente. Acá estoy contigo, ¿no? Que no lo estoy tal vez diciendo, pero te estoy abrazando y aquí voy a estar. Y no te voy a hablar, pero voy a estar tal vez ahí sentado para que en el momento que tú necesites, yo ahí voy a estar. Ahora, por ejemplo, cuando hay un duelo, pero decides darte una nueva oportunidad en el amor, porque eso es un punto muy importante también, ya que cuando existe una viudez, a veces la pérdida de la pareja siempre va a ser muy dolorosa.
pero pues tienes que seguir con tu vida, tienes que seguir conociendo a personas, tienes que, si eres joven en este caso, tienes que construir una nueva familia, pero a veces esa persona no lleva un proceso de sanación y todavía sigue cargando con el fantasma de la esposa, podríamos decir, y lo lleva a su nueva pareja. Y es ahí donde viven las dos personas el duelo de la persona que ya no está. Es importante atravesar el duelo, trabajar todas las emociones que tenemos que vayan surgiendo, porque cuando sea el momento de elegir a una nueva pareja, lo vas a hacer desde esta elección, no desde esta necesidad. Es muy diferente. La necesidad es, este es mi recurso y lo tomo. Y es para no vivir un duelo, me mezclo en otra o me inicio una nueva relación. Es importante sanar, sobre todo si hay hijos, hay que dar ese espacio como para reestructurar la familia. Van a haber cambios. Si papá se fue, van a haber cambios. Si mamá se fue, van a haber cambios. Si un hermano se fue, van a haber cambios. Acá estamos hablando de la pareja. Entonces, es darles, si hay niños chiquitos, si hay niños, o sea, darle la atención a la familia, a los niños y tus propias necesidades, prioridades. Te digo, es reorganizarte, pero tienes que atravesar el duelo. Lo ideal es que se atraviese el duelo, porque si no, la culpa, vas a decir, ¿cómo voy yo a conocer a alguien o salir con alguien cuando él ya no está? Él ya se fue, o sea, no. Y a veces ya tan rápido no te vas a quedar sola, o no, o sea, tenemos estos estigmas culturales, entonces trabájalo, vive tu duelo, atraviesa tu duelo y también identifica las necesidades de otros miembros de la familia. Y cuando estés listo, como tú bien dices, cuando estés ya fuera del proceso, entonces sí, desde otro momento es buscar a una pareja. Doctora, yo tengo una duda. ¿Cómo usted, que ve todos esos casos relacionados con el duelo y la muerte, cómo no logra o cómo no logra afectar su vida, pues diaria, ¿no? Porque es todo, creo que es una carga de energía muy fuerte a la que usted lleva todos los días. Entonces, ¿cómo se logra limpiar de todo lo negativo, podríamos decir? Mira, creo que para hacer esto tienes que estar muy bien trabajado o lo más trabajado posible, porque definitivamente te quiebras, ¿no? O sea, ves a las personas con un dolor que les está partiendo, ¿no? El cuerpo, el alma. Entonces, como yo te decía al principio, la tanatología trajo para mí como también esta oportunidad, esta misión de vida, de poder acompañar, de poder decirle también al otro, no estás solo, yo te acompaño. Entonces, es una satisfacción, es el respeto también al otro, a los procesos del otro. Y sí, en algún momento también tenemos que hacer como esta descarga, ¿no? de todo lo que está sucediendo. Pero en lo personal, yo también pinto, hago pinturas en óleo acrílico, entonces ahí también canalizo, ¿no? O sea, días en que estoy muy cansada o algo, quiero pintar. Entonces me pongo a pintar o me gusta hacer postres. Entonces esas son como que para mí maneras también de salirme de estos temas y de sacar mi creatividad y de enfocarme en otras cosas. Y el saber que a veces Dios, el universo, o sea, como le queramos llamar, nos da ciertas tareas, ¿no? Entonces, para mí es de verdad muy satisfactorio el poder acompañar, el poder llevar un poquito de luz, y que ni siquiera es mi luz. Lo único que hacemos los tanatólogos es que ellos vean su propia luz, que vean sus propias herramientas. Entonces, no es como que yo me voy a desgastar, no. Es esta satisfacción, vuelvo a decir, de que él mismo, con sus propios recursos, va a salir adelante y va a darle un nuevo significado a su vida. Resignificar la muerte.
Así es. ¿Dónde la podemos encontrar, doctora? Bueno, yo tengo un consultorio en la colonia Moctezuma. Bueno, me pueden localizar en mi teléfono personal celular, es el 961-11-22900. Estoy en Instagram como doctora Leslie Alvarado, _tanatóloga, y mi correo es leslie_alvarado@hotmail.com. Cuando gustes, a mí me encanta hablar de todo lo que es la tanatología, sentido de vida y demás, y acá estamos, a la orden. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, nada más quiero cerrar con algo que me parece muy importante. Nuestra vida, parte de nuestro crecimiento, es aprender a vivir con las pérdidas, a seguir con las pérdidas y ponernos de pie a pesar de las pérdidas. Entonces, todos tenemos la fuerza y las herramientas para salir adelante de cualquier circunstancia dolorosa, nada más que también hay que darnos permiso de vivirlo y de poder decir adiós a algo para darle la entrada a un nuevo comienzo. Gracias, doctora, por estar aquí. Le agradezco muchísimo que hayamos logrado abordar este tema sin tabús, y es un tema que realmente nos interesa a todos porque no conocen qué es un tanatólogo y cómo es el trabajo de un tanatólogo, y es importante llevar el duelo de manera sana y de manera consciente y saber que la persona ya no está, pero va a vivir siempre en nuestros corazones y imposible olvidarlos. Así es, dice, es aprender a ya no llevarlos de la mano, exacto, pero llevarlos en el corazón. Muchísimas gracias, doctora. Estoy para servirte, mucho gusto y encantada de estar aquí contigo.